Bueno, imposible comenzar la charla a horas de la marcha de las antorchas por el aniversario del fallecimiento de Eva Perón. ¿Qué pasa la mañana inmediata al ver que Eva Perón, digamos, tiene más vigencia que nunca? Si Evita viviera, si Evita viviera, ¿qué sería? Sí, está más vigente que nunca. Cada cual, con el peronismo pasa bastante eso, que cada cual elige el Perón o cada cual elige la Evita que más le cierra, pero Evita tiene menos variables. Evita lo que generalmente alimenta es esa vocación de lucha, esa vocación de ir contra lo políticamente incorrecto, contra lo políticamente correcto siendo incorrecta. Hoy estaba leyendo algo muy interesante. Evita era la atrevida, y bueno, en estos momentos son etapas, son horas de ser atrevido, de ser incorrecto. Creo que hace falta un poquitito de descalabro en esta normalidad que nos está atormentando, ¿no? Uh-huh. Y en eso está más vigente que nunca. Pero insisto, cada cual elige la Evita que quiere. ¿Es arbitrario pensar que si Evita viviera sería kirchnerista? Evita sería Evita. Si Evita viviera, esto es una ucronía, ¿no? Que sería lo que es si no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Evita sería ella, Evita de por sí empujaría una manera de ver el peronismo, que creo que para algunos modos de época habría que ver qué es lo incorrecto, qué sería lo incorrecto visto desde Evita hoy, ¿no? Posiblemente sea kirchnerista. Kirchnerismo el peronismo hoy. Vaya tema ese. Para distender, cuénteme datos de Luis Roa que generalmente no trascienden. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde nació? ¿Cómo es su familia? ¿Si tiene hijos? Tengo 55 años. Soy del sur o del oeste, según quieras mirar, ¿no? Porque soy nacido en Neuquén, crucé el puente y hasta los 17 años viví en Cipolletti. Cipolletti es mi pueblo. Aparte yo soy hincha de Cipolletti, ¿no? Viste que en el interior, o en las provincias, mejor dicho, no me gusta hablar del interior, somos todos de dos clubes. Uno de la capital y uno del Pago. Yo soy de Cipolletti y de Boca. Cipolletti, no Chipolletti. Ah, Cipolletti. ¿Es Cipolletti? Cipolletti, eso es un aporteñamiento. Es Cipolletti. Y bueno, soy fanático de Cipolletti y de Boca. Y el problema en algunas épocas era cuando en los viejos nacionales de fútbol, claro, cuando jugaba Cipolletti y Boca, era realmente esquizofrénico ir a la cancha y gritar los goles de dos. Estar de un lado y del otro de la tribuna. Pero bueno, me vine a los 17 años, después de haber hecho un colegio secundario donde me engañé pensando que iba a poder terminar el colegio industrial. No lo terminé en un bachiller con orientación físico-matemática, así como me mirás, y decidí venirme a la Universidad de Buenos Aires a estudiar Derecho. Y desde ese entonces una doble vocación. La abogacía en ese momento, que lo que me mantenía pegado a la abogacía era la posibilidad remota en ese entonces de defender laburantes. No me gustaba otra área del derecho. Al día de hoy, por suerte, me sigue pasando lo mismo. Y por otro lado, la militancia política, y durante muchos años fui un activista político, sí. Y milité activamente. Los primeros años de democracia coinciden con una fuerte vocación militante en el peronismo universitario. Formé parte de esa generación de los 80 que refundó la Juventud Universitaria Peronista y que tuvo un límite en el año 1990 con los indultos del que no debe ser nombrado, que me pusieron en crisis como tantos. Y creo que en esa encrucijada entre las dos vocaciones hubo una que resumió todo, que fue una haber recibido en el año 92, dedicarme al derecho laboral y a defender trabajadores. Uh-huh. En algún momento,
hoy lo sigue siendo. El peronismo fue mi domicilio existencial. Era el lugar donde uno se sentía vivo. Era mi manera de explicarme de la vida. En su momento ese lugar lo ocupó claramente el derecho al trabajo. Vaya logro. Y Roa, ciudadano civil hombre, algún dato. ¿Hijos? 3. Joaquín, de 25, María Pilar, de 23, y Juan Cruz, el chango, con 9 años. ¿Todo con la misma mujer? Qué pregunta que haces vos. Diría que soy pichón de diván, porque no, son dos Silvias distintas, pero no, son de madres distintas, y después de un trecho largo entre María Pilar 23 y el chango hay 14 años. No, son dos historias de vida distintas y bueno, y con sus recorridos y bueno, yo lo dije, historias distintas. ¿Tocó la banquina alguna vez del padre ausente? No sé si es la culpa, ¿viste? La puta culpa judeo-cristiana. Pero sí, cuando uno se separa, está la idea de que uno es ausente. Sí, sin ninguna duda, uno ha sido ausente. Yo infiero que más de una vez lo he sido. Pero creo que me han dado en la historia eso y al menos he podido desandar algunos. Si anduve por esa senda, desandé algunos de esos caminos. Con el chango no puedo decir lo mismo, es como mi alter ego. El chango, 9 añitos, y creo que desde el primer día no dejé un solo día de decirle que lo amo, y desde el primer día que lo vi no puedo dejar de estar al lado de él. Así que creo que va más allá que la culpa y la disculpa. Hubo una época, y fuimos testigos, está vinculada a la noche de las corbatas, a los abogados laboralistas. Hubo una época en la Argentina la ley de contrato de trabajo se vendía en los subtes, en los colectivos y en los trenes. Era de consumo popular. Estamos hablando de los 70. Habrá que recuperar parte de ese dominio popular de normas que costaron sangre, sudor y lágrimas. Creo que para que eso suceda, también los laburantes tienen que sentir que el laburo es algo propio. Porque de esa manera, cuando el laburo es algo propio, es un lugar al que te habituás, sabés que hay laburo, Sí. hay una posibilidad mayor de que los derechos se cumplan. Es decir, cuando hay laburo, el derecho se cumple. No creo en la mano invisible del mercado, creo que ahí el Estado se fortalece y las organizaciones sindicales se fortalecen cuando el laburo es un lugar común. Y en ese escenario los derechos se hacen algo tangible. Hoy le decís a un pibe, bueno, qué bueno sería que vayas leyendo la ley de contrato de trabajo, esto y aquello, pero el pibe se acostumbró a que tiene que andar con una caja en una bicicleta por ahí, el aguinaldo es algo que no existe, las vacaciones son algo que no existe, el patrón, hasta la figura del patrón está desdibujado, es alguien que le habla o lo lee desde una plataforma. Son momentos raros. O sea, llega hasta esto de socializar y hacer normal que uno tenga que pagar para trabajar, como por ejemplo es el monotributismo, digamos. En parte, pero se va normalizando un estado de no derecho, una situación de no derechos. Yo creo que eso es lo que tenemos que reconstruir. Es reconstruir el tejido social. Pero la base de todo esto es el laburo como articulador. Y también ahí, desde ese escenario, empezar a construir una idea de qué son los derechos. Pero si no, claro que sí, mi abuelo sabía de memoria la LST. Mi viejo sabía de memoria la LST. Sí. Andaban por la calle en el sobaco, llevaban el convenio colectivo y la ley. Y al abogado lo subestimaban. Mi viejo todavía me subestima mucho. Es decir, ¿para qué quiero un abogado? Sí, para que me firme la demanda. Pero para defender mi derecho estoy yo.
Y eso tiene que ver con un lugar común, una simbiosis entre ese espacio que está, el laburo, el empleo y lo que dice la ley. Cuando esas cosas están media juntas, y claro que sí, se aprende de memoria. Si no, es algo ajeno, algo distante. Ahora, y ser testigo de ese padre, esos familiares expertos en la ley de contrato de trabajo, a tener que escuchar otros semejantes que dicen que esa ley es el freno a la generación de empleo en la Argentina, ¿de alguna manera no detona la cabeza? ¿O hay que tomarlo con calma? Hay que tomarlo con calma. Y el que se calienta pierde. Y aparte recordar en la impronta de mi abuelo y a mi viejo es darme cuenta que estamos en la buena senda. Es decir, siempre dijeron lo mismo. Mi abuelo era un viejo irigoyenista que un día lo dejaron tirado en el medio de la pampa y recuperó la dignidad con el peronismo. Y recuperó la dignidad cuando alguien por primera vez le pagó un aguinaldo en el 46 y frente a eso también decían, no, mirá, si esto se aprueba van a cerrar las empresas. Nadie cerró. Y mi viejo fue protagonista de la ley de contrato de trabajo en la plaza en el 74 y se decía lo mismo. Que cuanto más derecho tienen los laburantes, es peor para los propios laburantes. No, ese verso existió siempre, Luis. La saga histórica lo termina ubicando a usted como protagonista, nos lo decía el otro día Walter Correa, con un equipo de un hecho sin precedentes en una situación sin precedentes. La ley de teletrabajo en plena pandemia. ¿Qué telegrama me puede dar de esa gestación? Y después vamos a ver cómo termina la historia, pero si tendría que elegir, no sé, un tuit para sintetizar lo que fue ese trabajo conjunto y de equipo, que lo tuvo usted como protagonista, ¿cuál me diría? Que fue un trabajo colectivo, sin ninguna duda. La ley de teletrabajo es el producto de un trabajo colectivo, en el cual no sé si fui tan protagonista, pero sí tuve a mano la generosidad de compañeros diputados como Walter, de convocarme a trabajar con él. Formé parte de un envión de época y agradecido estoy. Uno nunca se puede subirse a lugares donde cambian algunas pequeñas cosas. Vos hablás de la ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo no sé si es tanto lo que dice la ley, sino como lo que significó. Porque significó después de mucho tiempo la posibilidad de dictar una ley, que se promulgue una ley que terminó sosteniendo el movimiento obrero. Y en eso el capital simbólico, el capital político que tiene la ley de teletrabajo es superlativa, más allá de su propio texto. Y en ese contexto, texto y contexto, ¿no? Claro. Y en ese contexto, la invitación de Walter a formar parte de este envión, yo lo agradezco. No me creo un protagonista particular en nada, sino simplemente formando parte de un colectivo. Fue un caso, digamos, donde la ley no fue la ley del lunes, fue justamente en pandemia, donde se elabora y se sanciona. ¿Sí? Exactamente. Ahora, también en los dichos de Correa, y usted lo ha escrito en VAE Negocios, la instrumentación, la reglamentación de la ley termina colisionando casi de frente con su espíritu. Correa nos dijo, algo de consuelo fue verla germinar en Europa. Aquí, esa ley de teletrabajo sigue teniendo la materia pendiente de la edición de su texto, digamos, por decirlo elegantemente. Te voy a contestar con una expresión de Perón cuando apenas asume la Secretaría de Trabajo en el 43. Un periodista le pregunta, ¿cuál es la mejor ley laboral? La que se cumple, dijo. Algunos le atribuyen a otros esa frase, pero es de Perón, el secretario de Trabajo, el entonces coronel. La mejor ley laboral es la que se cumple. Creo que te estoy contestando.
Sí. Suscribe lo de Correa igual. Sin ninguna duda. ¿Le costó algún dolor de cabeza haber opinado de esa forma y en ese momento? Porque fueron espacios de tiempo muy, muy dinámicos, muy seguidos. O sea, sanción de la ley, edición o instrumentación o resolución de la ley, el texto que usted manifestó su opinión, algunos otros laboralistas como Héctor Recalde que suscribieron su parecer, la mano de los intereses corporativos, digo, que le trajo algún machucón. No particularmente, en ese caso concreto no particularmente, pero también a uno le genera dudas si es el momento de plantear las disidencias, si es el momento de decir las cosas, cómo decirlas, ¿no? 1 más 1 no es 2. Y más en momentos sombríos como lo que estamos viviendo, en movimientos tan densos políticamente como lo que estamos viviendo en los últimos 5 años, el último lustro. Hablar de la ley de teletrabajo cuando hacía un año que estaba el Frente de Todos en el gobierno, un gobierno variopinto, con muchas miradas, con muchas pinceladas, implicaba, bueno, de qué manera, vamos, se sigue construyendo hegemonía, de qué manera se sigue sumando, pero sin mandar todo al diablo, y siendo también leal a sí mismo. Yo conozco muchos abogados que la van de intelectuales, y conozco muchos intelectuales y pseudo-intelectuales que les encanta hablar de sí mismos y opinar sobre la vida, pero las opiniones válidas son aquellas que suman. Cuando uno suma para el ego y para el cuadrito, y no sirve de mucho. Hablando de ego, si le toca formar parte de un equipo de abogados laboralistas que tiene que presentar un proyecto para que el ego sea un impuesto a todos y todas en la Argentina, desde todas las categorías sociales, ¿pagamos la deuda externa y nos queda para dar bonos extraordinarios a los trabajadores? Sí, yo creo que hay aguinaldo doble y completo al final de cada semestre, pero es un viento de época, como dijimos hace un rato. Cuando se empiezan a romper los colectivos, cuando uno empieza a perder las certezas. Mira, hasta el fútbol era una certeza, hoy ya no hay certezas. El VAR eliminó esa magia, esa capacidad de explicar lo inexplicable. Ya ni el fútbol es un territorio donde uno sepa de qué está hablando. Ni la política, ni el fútbol, sí, ni la familia, ni la iglesia, ni el sindicalismo. No, pero ¿no cree que es más grave que llegamos a que se instauró algo de los 90, pisar al rival? No importa. Es que uno cuando empieza a dejar... En todos los ámbitos. Cuando uno empieza a dejar esos lugares colectivos, esa forma de explicar el mundo desde determinado lugar, empieza a pensar en el ombligo. Y cuando uno piensa en el ombligo, y el ombligo termina mandando. ¿La tendría más fácil desde la otra vereda de la abogacía laboral? ¿Se puso a pensar alguna vez en ser lo pensó alguna vez enojado, cansado, harto de algunos disgustos? ¿Se imaginó alguna vez estar en la otra vereda, en la vereda patronal? No. De hecho. ¿Nunca? No, nunca. Es más, no podría. ¿Tuvo ofertas? Sí, claramente. Cuando apenas me recibí los primeros años, nadie me ofrecía trabajo de lo que quería. Uno va inventándose a los porrazos, a tientas. Me ofrecieron trabajar en algún estudio conocido de estos de proempresariales. Algunos son industriales ahora. Qué paradoja, ¿no? Me acordé lo de la industria del juicio. Pero... Ya vamos a llegar. Pero el punto es que no. Tuve la oportunidad... A ver, Luis. Leal no es el que dice no. Leal es el que teniendo la posibilidad, sí, dice que no. Yo creo que en eso soy leal a mí mismo. Y sí, tuve posibilidades, pero creo que no me lo perdonaría. ¿De qué vereda se gana mejor? ¿De la vereda empresarial o la vereda utópica de defender laburantes? A veces.
A veces utópica, ¿no? Sospecho que del otro lado, sospecho que defendiendo patrones. Entra en juego esto de cola de león o cabeza de ratón. ¿Es válida la...? Mira, yo nunca lo pensé en términos de poder. Nunca lo pensé. A ver, ojo, no jodamos, si soy abogado de laburantes es para. No es por utopía. No, más vale. Sino a mí me gusta ganar los partidos. Claro. Yo juego por los puntos. Pero sé que las posibilidades se achican. Me hiciste acordar una expresión de mi viejo, me acuerdo, en el Cipolletti viejo, de cuando yo era muy chico, había sobre todo una calle más importante, Roca y España, ¿no? Como todo pueblo del sur, ¿no? Sí. Y mi viejo siempre me decía que vaya al cruce de la calle, porque siempre había un hombre que sacaba a la tardecita, sacaba una silla y se quedaba ahí durante horas y decía, anda a preguntarle qué hace. Y un día voy y le pregunto y me dice, estoy esperando para ver un choque. Y, ¿cómo un choque? Sí, así salgo de testigo del más pobre. Muchas veces me pensé qué quería decir y recién lo entendí de grande eso. El hombre no creía en la justicia que creen algunos. La justicia para él pasaba por otro lado. Tomaba posición. Había tomado posición. Quería ver un choque para que en esa oportunidad saliera el testigo del más pobre. Y eso es una definición. En base a esa definición asumió ser nada más ni nada menos que el secretario académico de Relaciones Laborales en la UBA. Es la segunda vez que soy secretario académico de la carrera de Relaciones del Trabajo. Tengo más sensaciones de insatisfechas que alegrías tal vez, pero sí, con la vocación de querer cambiar algo. No sé si lo he logrado. Ahora, dentro de pocos días dejo de serlo. Termina mi mandato a fines de julio. No sé si lo he logrado. Spinoza decía que las cosas verdaderamente importantes son aquellas que nos modifican aunque sea un poco. Si pudimos modificar aunque sea un poco esa carrera, bueno, bienvenido sea. Temporalmente habló de dos momentos. ¿Me diría los años en los cuales desarrolló esa responsabilidad? 2014 al 2016 y 2019 a principio del 2019 hasta este fin de mes, la pandemia en el medio. ¿Quién define la continuidad o no? Esa ha sido la elección que en su momento han tenido los directores electos, que creyeron en mí, que está condicionada a decisiones democráticas. En este momento particular ha habido una decisión democrática de que el espacio al cual pertenecemos nosotros no continúe. Después de un largo periodo, bueno, ha decidido eso. Después las consideraciones de cómo se obtienen las mayorías y las minorías en esa democracia universitaria tan necesaria, ya no tiene mayor sentido sino desearle una muy buena gestión a los que vienen. Como logro extrauniversitario, el hecho de haber generado diplomaturas sindicales de formación, de capacitación, ¿es uno de los objetivos más importantes que cumplió con su equipo? Mira, cuando me ofrecieron la segunda vez ser secretario académico, dije que no, porque me había ido negándome rotundamente a volver a hacer lo mismo. Pero cuando me insistieron dije, sí, con un par de condiciones. Voy a retomar la senda de ser secretario académico de la carrera de Relaciones del Trabajo. Una agenda sindical. La otra es una agenda de género y de derechos humanos. Yo creo que en eso hicimos mucho, pero muchísimo.
sumando actores nuevos, sumando aquellos que no suelen ser voces comunes en la academia. Ujú. Yo sé que soy hincha de Racing, no me estoy refiriendo a esa academia. No. Pero en la academia constructora de cientificistas creo que no hay lugares a veces para los actores reales. Yo creo que en estos 2 años, 3 años de esta última gestión hemos logrado. Y parte de ese logro está dado por las diplomaturas. Ver a lo largo y a lo ancho del país compañeras y compañeros de distintas tradiciones sindicales sumarse, ver delegados, simples activistas, junto con secretarios generales, gente que se aproxima al mundo sindical tratando de ver de qué se trata, ver todo eso junto y con un rasgo federal, es una sensación para mí definitivamente impagable. Poder tratar de construir junto con algunos compañeros de ruta, el equipo, como vos señalás, Sí. Como Mauro Campilongo, Ornella Rizzo, poder construir un equipo docente donde hay doctores y doctoras, pero donde también hay compañeros que tienen el colegio secundario y que vienen no vienen solamente a ofrecer su corazón, sino que vienen a volcar toda su expertise, todo su recorrido, toda esa experiencia sindical peleando desde abajo. Para mí, armar un cuerpo docente de esas características es invalorable. Y qué sé yo, lo digo sin tratar de olvidar a nadie, pero no los voy a nombrar todos, pero digo esto, desde una doctora que viene tallando tan fuerte, pensando en las relaciones del trabajo, como Cecilia Anixtein, con todos sus méritos académicos, sí, y con toda su juventud a cuesta, y por otro lado verlo al Mono Lombardi, abriendo a las 5 de la mañana su puesto de canillita y formando parte de una organización como la de Plaini, y formando parte de esa comisión directiva, pero también volcándose a esta experiencia académica, me parece, reitero, invalorable. Ese mix. La nombró Ornella Rizzo y por razones que no vienen al caso, ella pone su talento, su convicción y su cuerpo. Ornella Rizzo también se refiere o se remite en Eva y se remite en Cristina, no las compara. Digo, para ponerlo en contexto, digamos, es de la gente que sí, digamos, personas como Ornella Rizzo, para elegir una, arbitrariamente, digo, en cuanto a su condición de mujer. Sí, hay gente que sí. Es una mujer que sí. Y resalto esto, sin ir más lejos. En esto se pone el cuerpo. En esto se pone la vida. Y tal vez para otro, vos preguntabas hace un ratito si hubiera sido más fácil del otro lado. Yo a veces sospecho que del otro lado no se sufre. Y yo sospecho que en esto, como decía Aute, ¿te acordás? Sí. Nos va la vida en ello. Sí. Y hay desgastes, y hay dolores, y hay cansancios. Pero por suerte hay gente que sí, hay mujeres que sí. Ornella Rizzo y Cristina, salvando las distancias, a veces, evitan ni hablar, son víctimas del destrato masculino, en primer lugar por su condición de mujer. ¿Se entiende lo que quiero preguntar, no? Claramente, sin ninguna duda. Inclusive del movimiento obrero organizado. Sin ninguna duda, y el movimiento obrero organizado es muy machista. Y es un aprendizaje, ¿eh? Sí. Uno también lo es. Sí. Yo parto por defecto me considero machista, de ahí en más intento constantemente ir aprendiendo. ¿Toda paritaria es política? Sin ninguna duda. Y está bien. Está bien, es correlación de fuerza. Si no, como dice mi tía, ¿por qué consiguieron este aumento tan bajo? Y no es soplar y hacer botellas, es ir, construir, caminar la base, convencer, persuadir, conducir, negociar, pelear. Es político. ¿Habría que impedir que el gorilaje cobre el aguinaldo? No,
¿No? A pesar de ellos. Que lo reclamen casi en modo peronista o lo reivindiquen también es un triunfo. Mirá, yo creo que el aguinaldo es un derecho humano, no se le niega a nadie. Y cuando usted ve a pobres seducidos por de la derecha, hoy, muy de moda. Dolor, pero fundamentalmente entender que algo mal estamos haciendo. Y de ahí te digo, esta vocación de ir volcándome del ejercicio regular de la abogacía a un lugar, si se quiere, pedagógico. Uh-huh. Una pedagogía sindical. Porque creo que hay que reconstruir el tejido de lo que en un momento fuimos, lo que fue la columna vertebral. Y creo que ahí hay cosas para hacer. Y hay mucho para hacer. Y en esa pedagogía está convencer a algunos que a pesar de ellos piensan que otro camino es mejor. El camino del verdugo. Yo honestamente no creo en eso. Por eso creo que hay, por un lado, un poco de dolor, pero por otra parte es un llamado de atención para ponernos a laburar en serio. Jofra de Aceiteros nos dijo hace mucho tiempo que lo que veía de este gobierno era que trataba mejor a los empresarios que a los trabajadores. Daniel Catalano remarcó la necesidad de que comience a rescatarse, no digo a los del palo, sino a quienes ponen el hombro. Correa habló de legitimados y legales. Todo esto para decir, el frente de todos, o el frente de todos contra todos, cuando pase a la historia, pasará como una coalición que en primer lugar destrató a los propios en su conflicto interno y en su voracidad interna. Yo creo que eso le pasa a todos los movimientos políticos de uno y otro palo. Lo que no quiero que pase a la historia un frente de todos que sea el frente de los tibios. ¿Hay tiempo para cambiarlo? No lo sé, pero los tibios los vomita Dios. Estoy obligado a preguntarle si esa tibieza incluye al movimiento obrero. Y hay algunos compañeros y compañeras que se le ha roto el termostato. Aún así entiende que, esta CGT le sacó una ventaja de conformar cierta unidad en noviembre cuando con Forcep y con lo que sea logró juntar a todos en un congreso y caminar en una nueva conducción al gobierno, digo. Sí, yo lo que creo es que ha sido un avance, pero hay que pensar la CGT, es pensar no solamente su cúpula, los 40 y pico cargos que se distribuyen ahí, sino pensar las 50 y pico regionales de las provincias, del interior, es pensar qué es lo que está pasando hoy en las provincias, es pensar qué es lo que está pasando en cada comisión interna, en cada cuerpo de delegados, es reconstituir de alguna manera esa tradición más digna, más noble, más revolucionaria del movimiento obrero argentino, que es de la periferia del centro y de abajo hacia arriba. La CGT es como una gran iglesia, es como la iglesia, ¿no? Así, sin mayor detalle. Y la iglesia no es un edificio. La iglesia no es Azopardo de Independencia, sino la iglesia es el movimiento obrero, los de abajo, los laburantes, las laburantes. Claro que es un buen síntoma una CGT unida, pero la fortaleza de esa CGT no está dada solamente por eso. Y la salida a todo esto, y como decía Marechal, de todo laberinto se sale por arriba, sugestivamente, todo laberinto se sale por arriba, pero construyendo desde abajo. Y yo creo que esa es la salida que tiene el movimiento obrero. Y creo que el movimiento obrero, aún en épocas donde la población económicamente activa nos dice que no hay tantos trabajadores como había en los 50, en los 70, en los 60, yo creo que el movimiento obrero argentino todavía tiene una página gloriosa por escribir en la historia. Dos últimas. ¿Se anima a darme un podio de sus sindicalistas preferidos?
O una delantera de 4. Una delantera. Dado que no pusiste un límite temporal. Sí, juguemos con eso. El equipo ideal de referentes sindicales. Ongaro, sin ninguna duda. Ongaro. Atilio López. El Pidio. Y soy injusto. Tal vez lo debiera haber puesto ahí entre primero y segundo a Saúl Ubaldini. Me dijo 3. Hagamos un cuarteto. Lo subamos a Ubaldini entonces. Ubaldini sin ninguna duda es mi 9. Y... Bueno, vamos 2 cortitas finales. Telegrama. El futuro del trabajo en este vértigo donde nos quieren hacer creer que lo mejor es el cuentapropismo y vivir en incertidumbre. Mirá, yo creo que hay un discurso trucho que bajo la máscara de la revolución 4.0, de la nueva era digital, esconde debates que todavía no nos hemos dado. Creo que en un mundo, en una Suramérica donde está todo por hacer, el trabajo todavía puede ser un efecto puede ser un factor de aglutinamiento y un factor de cohesión social. Aún sigo creyendo en eso. Y el trabajo dignifica, pero no así simplemente. El trabajo con derechos dignifica. Con lo cual creo en un mundo del trabajo, no creo en el fatalismo tecnológico. Claro que sí, cuando veo tu celular, cuando me veo mi celular, veo mi televisor, claro que creo en la tecnología, no soy un ludista, pero creo que ese mundo de trabajo que nosotros conocimos no está desfigurado del todo y todavía hay mucho sobre ese esquema que se puede hacer. Pero ese mundo de trabajo es tal si a la vez es un trabajo con derechos. Y la última es, el fuego amigo, ¿habría que reglamentarlo también? Digo, este mito de... Una vez me dijo Marvidiani, lo voy a citar porque me dijo, si es fuego de compañeros no es fuego amigo. El que pregona el fuego amigo es un enemigo. Digo, el fuego amigo como fenómeno peronista, sindical, político, ¿habría que reglamentarlo? El fuego amigo... No habría que reglamentarlo. Yo creo que el fuego amigo es una patología propia de épocas de profundo individualismo, donde el neoliberalismo se nos ha penetrado hasta los tuétanos, ¿no? ¿Hasta en la marcha peronista? No, seguimos cantando combatiendo al capital.